Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de contracción de suelos arcillosos. Vamos a platicar un poquito sobre el tema antes de que sus compañeros inicien. Me avisan, por favor, cuando ya estén. ¿Es Uscanga? ¿Está Uscanga? Sí, sí estoy. ¿Vargas? Sí, profesora. ¿Lozano Hernández? Sí, aquí estoy. ¿Estrada Figueroa? Aquí estoy, profesora. Y Funes Ramírez. Sí, aquí estoy, profesora. Bien, gracias. Bien, entonces ya está el equipo completo. A mí me hubiera gustado hacer una apertura sencilla de lo que es la contracción de suelos arcillosos, ya que han estado entregando sus prácticas, he estado revisando algunos trabajos que se han dejado, como es, por ejemplo, la investigación de geotécnica del lugar donde viven. Es importante que siempre lean las instrucciones que se dan para poder realizar el trabajo, que consulten las fuentes que se comparten y que obviamente ustedes complementen con un poco más de investigación cuando no queda como del todo claro el tema. Entonces, para este fin de contracción de suelos arcillosos, me gustaría escuchar 3 definiciones de lo que pensamos que es la contracción, que es una de las propiedades mecánicas de los suelos y que se da precisamente en arcillas. Entonces, quisiera 3 participaciones de lo que entendemos que es contracción, por favor. Yo entiendo que es la disminución del volumen de la arcilla en presencia de agua, ¿no? Ajá, en presencia de agua, ¿hay disminución o aumento de volumen? Disminución. ¿Se aumenta la volumetría en cuanto a agua y hay disminución de volumen? Sí, se compacta la arcilla. Bien, entonces ahorita vamos a checar por medio de la exposición, Trejo, y al final vamos a pensar si es correcta esa definición. Sergio Hernán Rivera Jara, ¿tú qué piensas que es contracción? Parece que no me escucha o no tiene el audio prendido. Magaña, José Eduardo Magaña. Bueno, yo creo que lo confundo un poquito con de compactación, profesora, porque pienso que contracción es la disminución de la cantidad de agua en un suelo que puede generar que la arcilla, por ejemplo, pueda ser compactada. Así es, se relaciona como un poco con la compactación, ¿verdad? Entonces, no dejemos de pensar que todas las propiedades están relacionadas en un mismo suelo, ¿verdad? Teniendo como, teniendo como objetivo el verificar en mecánica de suelos cuál es la capacidad en propiedades mecánicas de ese suelo, ese es el objetivo. Sí, Sergio. Contracción sería la pérdida de volumen entre más se cambien. Correa Fraga. Bueno, yo quería decir Sí, algo relacionado a lo que dijo el compañero. Yo lo entiendo como que pierde volumen debido a que hay una pérdida de líquido o el suelo ya no se encuentra tan saturado como este estaba antes. bien, entonces vamos a dar entrada a sus compañeros que van a explicar perfectamente esta propiedad del suelo y que al final vamos a tratar de entender cuál sería esa definición correcta. ¿De acuerdo? Gracias y buen día. Empezamos, equipo, cuando ustedes gusten. Ahí se ve mi pantalla, profesora.
Sí se ve y te voy a pedir que pongas modo presentación. Gracias. Sí, permítame. Ok. Ah, ya está en presentación, ¿verdad? Sí, solo que vemos un Ah, como claro. recuadro a la derecha. Sí, gracias. Sí, es que están al revés las pantallas, permítame. Ahí está perfecto. Ok. Déjame ver aquí. Ok. Bueno, buenos días, compañeras. Nosotros vamos a hablar acerca de la contracción de los suelos arcillosos y nuestro equipo está conformado por un servidor, Funes Ramírez, Yesenia Guadalupe, Lozano Hernández Brian, Uscanga Hernández Rubén Alfredo y Vargas Mayoral Andrea. Entonces vamos a comenzar. Definición. El límite de contracción de un suelo se define como el contenido mínimo de agua por debajo del cual una reducción de la cantidad de agua no causa alguna disminución de volumen de la muestra de suelo, pero el cual el aumento en el contenido de agua causará el aumento en el volumen de la masa de suelo. Introducción. Un suelo saturado exhibe primeramente una superficie brillante que cambia a opaco al formarse por evaporación. Al irse evaporando, el agua va disminuyendo en el radio de curva de los meniscos y aumentando la presión capilar sobre las partículas sólidas que por este efecto se comprimen. Bueno, en las fórmulas matemáticas que vamos a ver para esta propiedad mecánica, en primer lugar tenemos el límite de contracción, que se representa por el símbolo LC. En este caso es el contenido de humedad específico que divide la consistencia sólida de la semisólida de un suelo. Y se representa con la fórmula que podemos ver a continuación, que es LC igual a W0 menos delta de W, en donde LC, como ya vimos, es el límite de contracción del suelo, W0 es el contenido de humedad del suelo en consistencia líquida, y dW, delta de W, es el cambio de contenido de humedad durante la contracción del suelo. Antes de utilizar esta fórmula debemos de conocer los valores de tanto W0 como de delta de W. En el caso de delta de W se va a obtener este valor calculando su contenido de humedad a través de la fórmula que ya hemos visto antes en el curso, que es peso del agua sobre peso del suelo seco por 100. Para el caso de delta de W se obtendrá con el uso de la siguiente fórmula, que es delta de W igual a BI menos BF por la densidad, en este caso del agua, sobre la masa final o masa de suelo seco. BI quiere decir que es el volumen inicial de la muestra cuando está en estado líquido, y BF es el volumen final cuando la muestra ya se cae en horno. En otros datos que podemos conocer es la contracción lineal. En este caso se hace uso de un molde en donde se vierte la muestra en estado líquido hasta llenarlo. Se va a registrar esta longitud y se va a registrar como LI. Y después se seca en horno y se vuelve a medir su longitud y se registra como LS. La fórmula entonces para conocer la contracción lineal va a ser la siguiente, la que tenemos a la derecha, que es CL igual a 1 menos LS sobre LI por 100. CL pues ya habíamos visto que es la contracción lineal y LS se refiere a la longitud después del secado y LI es la longitud inicial. El índice de contracción es otro parámetro que es utilizado para indicar el cambio de volumen con respecto al cambio en el contenido de humedad. IC es igual a MS sobre BF. En el caso de MS se refiere al peso del suelo seco
y BF es el volumen final del suelo después de ser secado. Un ejemplo aplicado, en este caso para conocer el límite de contracción, que es en lo que se basará la exposición mayoritariamente, nos dice que un suelo saturado tiene las siguientes características. Tiene un volumen inicial de 24.6 centímetros cúbicos, un volumen final de 15.9 centímetros cúbicos. La masa del suelo húmedo o saturado es de 44 gramos y la masa del suelo seco, MF en este caso, es igual a 30.1 gramos. Entonces, para determinar el límite de contracción, que ya habíamos visto su fórmula, W0 menos D delta de W, vamos a conocer o a desglosar lo que es W0. Como ya habíamos dicho, se obtiene usando la fórmula de contenido de humedad. En este caso no nos dan directamente el peso del agua, pero lo podemos obtener haciendo una resta entre la masa del suelo saturado y la masa del suelo seco. Entonces, esta resta la vamos a dividir entre la masa del suelo seco y lo multiplicamos por 100. Ya sustituyendo estos valores nos va a quedar, como a continuación dice, que es 44 menos 30.1 entre 30.1 por 100. Y llevando esta operación a cabo, nos va a dar que el resultado es de 46.17%. Para delta de W vamos a hacer, desglosar la misma fórmula que habíamos visto, que es volumen inicial menos volumen final por la densidad del agua entre la masa final o masas después del secado. Y esto lo multiplicamos por 100. Nos van a quedar como a continuación, que dice 24.6, que es el volumen inicial, menos 15.9, por 1, que es el valor de la densidad del agua en gramos sobre centímetro cúbico, y esto se va a dividir entre 30.1, y todo esto se multiplica por 100. Al final, pues nos va a dar el resultado que delta de W va a ser 28.904%. Ya conociendo estos dos datos, vamos a poder conocer el límite de contracción, restando primero el delta de W y después, primero W0 y después delta de W. Y al final nos va a dar 17.207, que va a ser el valor del límite de contracción. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la problemática. Como sabemos, la Ciudad de México fue construida sobre el antiguo lago de Texcoco. Y en su momento estas antiguas civilizaciones fundadoras no pensaron en las dimensiones que llegaría a tener la ciudad. Debido a este incremento, digamos, social que ha tenido la Ciudad de México, pues se estima que en el último siglo se ha hundido alrededor de 10 metros. Esto evidentemente nos genera un problema que como estudiantes de ciencias de la Tierra, pues nos resulta interesante. Entonces, para facilitar el estudio de estos asentamientos, se han dividido en dos tipos. El primero es la subsidencia tipo Ciudad de México, que se caracteriza por un patrón circular concéntrico a nivel regional, que es causado por la consolidación de material previo, o sea, las arcillas. Y el otro, que es la subsidencia diferencial controlada estructuralmente. Esta se ve afectada en la zona debido a la dirección y cercanía de estructuras tectónicas, o sea, fallas geológicas. Este tipo de asentamiento lo vemos más al sur poniente de la Ciudad de México. Pero en el asentamiento tipo de la Ciudad de México, las partes más afectadas son la alcaldía Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y el municipio de Nezahualcóyotl. Em, Hundimientos, socavones, afectaciones en las vías del sistema de transporte colectivo metro son las principales repercusiones de estos hundimientos. En el metro lo vemos muy claro en las líneas A y B, en donde las vías están totalmente deformadas y parece que vamos con una montaña rusa haciendo subidas y bajadas cuando estaba planeado que fuera totalmente recto. Otro claro ejemplo que tenemos de esta problemática es el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que si bien en términos aeronáuticos era una zona perfecta para realizarse el aeropuerto, geotécnicamente no era así. El suelo que se presenta en esta zona es un suelo arcilloso, blando y de alta compresibilidad, de baja resistencia al esfuerzo cortante, y si le sumamos que es una zona donde las frecuencias sísmicas son fuertes y que como sabemos en estratos arcillosos pues la
las amplitudes sísmicas se amplifican, además de un abatimiento piezométrico que presenta la zona, que como sabemos un abatimiento piezométrico pues es el descenso temporal o no del nivel piezométrico a causa de diferentes motivos. Puede ser la extracción, puede ser una disminución en la alimentación o alguna alteración que se tenga con la comunicación con los acuíferos. Entonces les digo que todas estas cosas que les acabo de mencionar, todos estos factores, pues determinan que esta zona presentaría una zona de hundimiento regional. Por eso es que no era tan viable la construcción de un aeropuerto ahí, porque pues simplemente pensar en el peso que iba a tener la pista de aterrizaje iba a presentar un asentamiento considerable. Ok, en parte de la problemática que se habla, tendremos lo que son problemas primarios o problemáticas primarias y secundarias, que pues técnicamente las secundarias, pues varias secundarias originarían una primaria. En este caso, y lo que creo que muchos hemos escuchado es acerca del hundimiento de la Ciudad de México. Incluso aquí podemos ver una imagen en donde pues nos dice dónde es la zona donde hay más hundimiento y dónde es la zona donde hay menos hundimiento dentro de la zona oriente. Pero al hablar de este hundimiento de la ciudad, tenemos que ver en este caso, por ejemplo, la extracción del recurso hídrico. Como ya sabemos, el agua es incompresible. Entonces, mientras el agua o las arcillas estaban saturadas de agua, no había ningún problema. Sin embargo, al momento de estar extrayendo el recurso hídrico, el volumen que ocupa el agua pues se queda en espacios vacíos. Entonces, debido al peso que tiene sobre los estratos, la ciudad se empieza a hundir. Y otra de las problemáticas que pues es parte de consecuencia es el hecho de que, dado que en la Ciudad de México pues la densidad de población es muy grande, obviamente la extracción del recurso es de una forma muy acelerada. Entonces, por lo tanto, al crecimiento exponencial de la población, si nosotros lo comparamos hace 20 años, por ejemplo, que era muchísimo menor gente, quizás no era tanta la necesidad de extraer tan desmedidamente el recurso. Sin embargo, como ya sabemos, la población crece exponencialmente. Entonces, de 20 años para acá hay muchísimas más personas, por lo tanto hay muchísima más demanda del recurso y se tiene que extraer de forma más desmedida hasta cierto punto. Incluso dentro de los artículos que estaba leyendo, veía que estaban proponiendo reinyección de agua precisamente para que este hundimiento pues empezara a cesar, porque a la larga iba a afectar a las construcciones. Hace aproximadamente unos 3 años visité creo que es, bueno, sí es la iglesia que está en el Zócalo de la ciudad, creo que es la catedral, y eso es precisamente lo que mencionaban, que había sufrido daños estructurales debido al hundimiento y ya varias veces se ha tenido que estar reparando, porque al momento de que se empieza a hundir la ciudad, no vamos a tener un hundimiento dentro de lo que cabe uniforme. Podemos tener partes en donde el hundimiento sea mayor y partes en donde sea menor, incluso dentro de una misma propiedad. Entonces, al crear este desbalanceo de niveles dentro de una estructura, puede empezar a provocarnos fracturamiento dentro de sus columnas o dentro de sus muros de carga, lo cual pondría en riesgo pues a todas las personas que estén cerca o dentro del inmueble. Entonces, pues aparentemente no es un problema muy grande, pero si nos ponemos a ver realmente las afectaciones que podrían generar, es un problema que nos concierne a todos y es un problema bastante grande. También dentro de la problemática de los suelos arcillosos, pues tenemos la parte de la sismicidad y de que son suelos blandos. Como ya lo mencionaba mi compañero, en los estratos o en las arcillas las amplitudes son muy grandes. Entonces también al tener suelos blandos vamos a tener mayor movimiento. Y esto, pues como lo hemos visto en sismos recientes y en sismos de hace años, ha generado un muy grande daño estructural para para los edificios o para las partes de las viviendas que ya dentro de lo que cabe tienen un cierto tiempo de antigüedad. Otro de los problemas es que hay ambientes con arcillas expansivas o mormoniolitas, me parece que se llaman. El problema de las arcillas expansivas es que cuando están secas fungen como si fuesen una roca una vez compactadas. Sin embargo,
al mojarse, se comportan como si fuesen una especie de arena movediza en la cual no te llegas a hundir, pero sí tienen muchísimo movimiento. Entonces, esa parte también afecta mucho en las construcciones y en la parte de ingeniería civil, aunque también por la parte de ingeniería civil se ha estado ocupando o empleando mucho estas arcillas. Y bueno, ahí es más ya por una experiencia propia. Aquí en el lugar en donde yo vivo, hace aproximadamente unos 10 años, se pavimentaron las calles. Entonces a las calles se les puso como, digamos que como compactante, arcilla expansiva, pero para ese entonces estaba lloviendo. Entonces, pues la arcilla estaba hinchada, se estaba comportando de forma muy blanda y no estaba teniendo el efecto que se buscaba. Entonces, ya cuando pasan las lluvias y el concreto ya estaba sólido sobre la misma arcilla, al pasar las lluvias y calentarse empiezan a perder el agua que tenían, que las estaba hinchando, y estas pues obviamente se empiezan a contraer y las calles se empiezan a fracturar. Esto ya es más una cuestión económica, en el hecho de que el ingeniero decía que pues en el presupuesto se cotizaba eso porque era más barato. Entonces, haciendo la comparación, si nosotros lo vemos con una calle, que ciertamente aquí donde yo vivo no es muy transitado, y ya se fracturó y ya empieza a tener deterioros. Si nosotros lo comparamos a nivel de la Ciudad de México, que siempre está transitada y el peso que resisten las construcciones son de toneladas, entonces es cuestión de ponernos a analizar y hacer un comparativo de ver pues realmente cuál sería el daño estructural que podríamos tener. Es por esto que bueno, dentro de lo que leía, se hacen siempre diversos estudios últimamente, antes de hacer las construcciones, porque también en la parte de la construcción no es solamente la durabilidad, ajá, de la construcción en tanto a materiales y en tanto a la edificación, sino que también ya por parte de la protección civil se tiene que ver qué tan seguro es por la situación en la que estamos viviendo, la situación sísmica, la situación del hundimiento. Entonces, pues estas serían las problemáticas que más atañen a la ciudad respectando al problema de la contracción de los suelos arcillosos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las nuevas tecnologías que va a ser la compactación inteligente. La compactación es uno de los varios métodos que se disponen para mejorar la condición de un suelo que vaya a usarse en una construcción. Es uno de los métodos más eficientes y de aplicación más universal. Es uno de los procesos más importantes en la construcción de carreteras. Es necesario para lograr una alta calidad y uniformidad de los materiales del pavimento, lo que a su vez va a garantizar un mejor y un duradero comportamiento. Los materiales del pavimento a menudo poseen densidades que aseguran un soporte, una estabilidad y una resistencia adecuada para lograr densidades, y la compactación inteligente es la que ayuda en este proceso. Perdón. La compactación inteligente se refiere a la compactación de materiales de carreteras como suelos, bases de agregados o materiales del pavimento asfáltico utilizando rodillos vibratorios. Los rodillos vibratorios poseen un sistema para recolectar, procesar y analizar las mediciones en tiempo real. Estas características permite al operador del rodillo ver el mapa codificado con colores que muestran instantáneamente la interacción entre la ubicación del rodillo y el número de pasadas, el esfuerzo de compactación acumulativo y la respuesta del material sobre el cual se está trabajando. Los controles de retroalimentación pueden ayudar a obtener datos para ajustar la fuerza y la frecuencia en la que el tambor pasa sobre el pavimento, con el fin de maximizar la eficiencia y la compactación del suelo. Algunos de los beneficios que se tiene con este método, este método
es que mejora la densidad de los materiales para que estos cumplan con un mejor funcionamiento. Un incremento en la productividad, ya que pues teniendo las densidades, digamos, en un mínimo tiempo de pasadas puede ayudar a la calidad y al tiempo en la que puede durar una construcción. La reducción de los gastos de reparación de carreteras, o sea, al conocer bien las propiedades que puede tener el pavimento sobre el suelo en el que se está trabajando, puede mejorar bastante el tiempo en el que va a durar, digamos, en utilidad la carretera y disminuir los gastos de reparación. Un registro continuo de valores de rigidez del material. La compactación inteligente posee la capacidad de medir continuamente la rigidez durante el proceso de compactación. Indica dónde la compactación va en buenas condiciones o en donde no lo está haciendo. Identifica las áreas que no son compactables, o sea, la tecnología, y cuando pasa el rodillo marca en qué partes la compactación va en buenos términos y en qué partes no es, digamos, no está bien compactado. Y bueno, esto fue lo que encontré y me pareció interesante porque considero que sí puede ahorrar mucho mayor tiempo y calidad en las estructuras, al igual que como ya mencionó mi compañero Christopher, también creo que es importante que no solo dependa de la calidad del material con el que se va a trabajar, sino también del suelo en el que se va a trabajar. Bueno, esta sería nuestra bibliografía, de la cual obtuvimos toda la información, y a continuación vamos a dar nuestras conclusiones, cada uno del equipo. La contracción final de los suelos es el decremento de un suelo de una longitud inicial, cuando el contenido de agua se reduce. La determinación del límite de contracción nos permite conocer la expansión y la retracción que este suelo puede tener. Bueno, por otro lado, la compactación que tienen los suelos es fundamental para la creación de carreteras, dado a que si no se realiza, el área es susceptible a la generación de socavones, causando accidentes viales. La contracción de los suelos es una propiedad fundamental en el estudio de los suelos y su tratamiento, y también en su aplicación en ámbitos civiles, así como también en zonas de riesgo geológico que se pueden prevenir gracias a ello. El estudio de la contracción de suelos debe ser de suma importancia, debido a que el agua que nos da estos cambios de volúmenes no se ve a simple vista. Entonces puede ser un mal silencioso que nos puede resultar en afectaciones severas a la sociedad. En el estudio de la contracción de suelos es importante mantener un monitoreo constante sobre cómo se está comportando geotécnicamente el lugar en donde estamos, para poder evitar futuros percances y que estos no nos afecten a nosotros ni a la sociedad que nos rodea. Bueno, yo considero que es importante conocer sobre la contracción de los suelos, pero también sobre todas las propiedades que vimos anteriormente, porque siento que todo influye, tanto conocer la filtración, la contracción, las propiedades que pueden llegar a afectar y que a veces no son tan visibles y que pueden llegar a afectar las obras o tener consecuencias mayores como los socavones o los hundimientos y las pérdidas totales de tanto las estructuras como a veces de personas. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, equipo. En verdad estoy muy agradecida y realmente orgullosa del equipo. En esta ocasión se escuchó y se notó muy bien la participación de nuestros compañeros geofísicos y de nuestra compañera topógrafa. Los escucho hablando realmente ya con mucho tecnicismo, de manera muy profesional y de manera sencilla en el tema, pero realmente con conocimiento. Y yo creo que eso es muy importante, el que de manera sencilla nosotros vayamos manejando esas propiedades geotécnicas de los suelos. Espero que haya quedado un poco más claro para los compañeros que participaron en la introducción del tema y que se les preguntó sin haber
tenido un poco de antecedentes. Les voy a pedir, por favor, a los jóvenes que nos toca el 27 de la exposición, que son los de tensión superficial y los de contexto en la mecánica, de mecánica de suelos en la ingeniería topográfica, que se queden conmigo y los demás, muy buen día. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a Gracias. ustedes.